Bueno, esta semana se cumplieron 15 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en la Argentina y la tenemos a Vicky Rodríguez, Hola, Emi, ¿cómo periodista estás? especializada en género aquí de RTS Medios, para, bueno, charlar un poquito acerca de lo que fue hace 15 años y también lo que es hoy, ¿eh? Cuánta agua ha pasado bajo el puente y cómo estamos hoy en la Argentina. Sí, sin dudas es uno de los hechos más importantes y quizás fue como el quiebre desde donde empezaron a conquistarse una gran cantidad de derechos para el colectivo de las disidencias, pero también para los colectivos feministas de la Argentina. Para hablar un poco sobre, bueno, lo que fue todo este proceso y cómo estamos hoy, estamos en comunicación con Franco Torquia. Él es periodista especializado en diversidad sexual, es activista también. Hola Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo Buen andan? día. Buen día. Franco, primero recordar un poco cómo fue ese momento hace 15 años. Acá en Santa Fe, en particular, fue una lucha bastante compleja desde la disputa de la calle, del sentido, del espacio en los medios de comunicación. Los grupos antiderechos estaban muy organizados, sobre todo a partir de las escuelas católicas que convocaban a marchas masivas con todos los niños, las niñas, sus familias. Y por otro lado, un contexto donde todavía no era tan fácil ser visible, estar en la calle, estar en los medios, dar notas. ¿Cómo fue para vos ese proceso de lucha? Bueno, así como lo describís también, ¿no? Yo no pierdo de vista que la democracia que la Argentina recupera en 1983 demoró 27 años en universalizar un derecho como el del matrimonio. Es decir, en también poder otorgárselo como Estado a un conjunto de la población que no gozaba de ese derecho. 27 años para un derecho como el del matrimonio. Subrayo esto especialmente porque creo que hoy, en retrospectiva, ilumina muy claramente el tipo de injusticia y también de barbaridad, si se me permite, que esto significaba, ¿no? La verdad es que la lucha que describís en Santa Fe creo que fue en líneas generales semejante en todo el país. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires, antes de la ley de matrimonio igualitario de 2015, tuvo unión civil, una gesta en la que uno de los protagonistas principales fue un activista inolvidable como César Sigliuti, de la comunidad homosexual argentina. Unión Civil se conquista en la ciudad de Buenos Aires primero a comienzos de los 2000. Es decir, matrimonio igualitario incluso llega mucho tiempo más tarde de lo que uno hubiera imaginado si el envión de conquistar la ley de unión civil en la ciudad de Buenos Aires hubiera sido un envión lo suficientemente, diría yo, continuado, ¿no? No, no fue continuado. Hubo muchas interrupciones en esta historia y esas interrupciones obedecen a esos grupos, por supuesto, al rol preponderante que en este sentido tuvo y tiene la Iglesia Católica, porque vos la mencionabas, pero recordemos que hoy la Iglesia Católica sigue alzada en contra de una ley como matrimonio igualitario, no solamente en la Argentina, en el mundo entero. De hecho, la Iglesia en el mundo entero milita para que a algunos países se les ocurra acercarse a esa ley. Entonces, entregan mucha ayuda humanitaria, mucho dinero, mucho plan alimentario en este sentido para que, por ejemplo, países africanos estén cada vez más lejos de conquistar, repito, por ejemplo, una ley como la de matrimonio igualitario, ni hablar las leyes de identidad de género y demás. Entonces, la iglesia, parte de las iglesias en esto tienen un rol, insisto, fundamental. Lo tuvo en la Argentina con Bergoglio, que todavía era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y cuyos textuales creo que no necesito volver a reproducir porque ustedes y vuestro público seguramente los recuerdan, ¿no? Esta es una Franco. guerra de sexos, bueno, las cosas que decía Bergoglio en ese momento. Sí, bueno, recién mencionabas algo. Hace 15 años Argentina, bueno, primer país en América Latina en aprobar la ley, pasó ya una década y media. ¿Cómo estamos como país con estas conquistas, como vos decís, o con este terreno ganado en comparación con el resto del mundo? Bueno, en comparación con el resto del mundo,
yo creo que Argentina hoy está en una situación de riesgo. No significa que el resto del mundo no lo esté. Significa que aquellos derechos que le costaron la vida a miles de personas, porque no costaron una lucha, un trámite, una pelea política y 275 reuniones. Le costaron la vida a un montón de personas. La ley de matrimonio igualitario no es solamente poder casarte o, si querés, no casarte, justamente poder elegir. La ley de matrimonio igualitario, ustedes lo decían, implicó mayor visibilidad, en algún punto implicó cierto cese de prácticas discriminativas, obviamente hacia el interior de las casas y de las familias. Matrimonio igualitario significó conversaciones, en algunos casos integración, cambios personales. Es decir, las leyes tienen un impacto y yo diría incapturable por momentos, que no es el de la libreta roja en este caso solamente, no es el del registro civil nada más. Esto es muy importante. Hoy, bueno, Argentina está gobernada por funcionarios y funcionarias que a viva voz sostienen que matrimonio igualitario debería ser derogada. Por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, que lo ha dicho en más de una ocasión. Muchos diputados y diputadas también lo sostienen. En general de la libertad avanza, ¿no? Porque en general lo escuchamos por parte del partido que hoy es gobierno a nivel nacional. Ni hablar, insisto, si nos vamos o nos detenemos en leyes como la Ley de Identidad de Género, que sigue siendo una ley modelo, pero que, si se me permite, ya que me lo preguntaron, también habría que actualizar, y ahora que estamos muy lejos de poder actualizar esa ley, como habría que actualizar la Ley de Educación Sexual Integral, que el año que viene cumple 20 años, porque es de 2006, que quedó vieja y que estamos muy lejos de poder actualizar también, porque en 19 años pasó de todo respecto de la educación sexual integral. Es decir, Argentina está en una suerte de acelerado retroceso, amenaza permanente, el Poder Ejecutivo amenaza permanentemente, fundamentalmente con los derechos sexuales, también por supuesto con los derechos de jubiladas, jubilados, personas con discapacidad, pero desde que este gobierno es gobierno, usa a la diversidad sexual, usa primero a la población LGBTIQ+, como imagen del terror máximo y como víctimas directas de sus amenazas y en algunos casos de sus, más que amenazas, políticas concretas. Quiero decir esto, la ley de identidad de género ya tiene 2 artículos derogados por el presidente de la Nación. O sea, ya Sí. fue una ley amputada después de Davos y después de que 2 millones de personas saliéramos por las calles del país el 1 de febrero en la marcha antifascista y antirracista. Es decir, la ley de identidad de género, insisto con esto, ya tiene 2 artículos derogados por decreto. Es decir, Franco, ya hay 2 derechos menos ya en la Argentina, ¿se entiende? ya quiero, después quiero volver sobre el tema de la ley de identidad de género y la avanzada nueva que hay contra eso, pero antes quería consultarte y también poder poner un poco en la cotidiana de por ahí de quienes no están dentro de familias diversas y demás, un poco qué implica en lo cotidiano estos discursos de odio, porque no son solo palabras y lo vemos después de varios ataques concretos, estamos hablando del caso de Barracas, del lesbicidio, pero también un montón de amenazas que se están dando cada vez más frecuentemente en la vida cotidiana. Me gustaría que puedas explicar qué implica esto en lo diario para una persona que Sí. integra el colectivo. Bueno, que por ejemplo 3 varones gays en el último año y medio hayan sido asesinados a través de la plataforma de citas Grindr, que es una plataforma, una app para conocer personas que usualmente usan los gays, aunque no solamente los gays. Bueno, 3 crímenes homofóbicos con atacantes, con asesinos que invocan esos discursos de odio cuando van a las citas con sus víctimas y con la falsa premisa de querer tener un encuentro sexual con ellos, los matan. Eso implica. Es decir, un discurso de odio es muerte garantizada. Y en el caso A de la ley veces, de identidad de género y de esta avanzada que tienen los diputados sí, Milman, la diputada Lemoine, sí. ¿cómo crees que esto va a impactar en el día a día? Bueno, tanto Lemoine como Milman, por supuesto que
son oportunistas desde ya, porque estos discursos o estas propuestas sirven, como ustedes muy bien saben, para disuadir, sirven también para establecer una diagonal en la agenda de las verdaderas urgencias, por ejemplo, un dólar a 1.300, ¿no? Como en este momento, o quizás hoy más, e insistir, como hace este gobierno y como hacen gobiernos parecidos en el resto del mundo, con la idea de que la catástrofe argentina está en las niñeces trans y no en el dólar o en la pobreza. En esto, la libertad avanza no es nada original. En esto emula a movimientos políticos que hacen lo mismo y que son gobierno o están cerca del gobierno en otras partes del mundo, como Vox en España, ni hablar como Putin en Rusia, o como Orbán en Hungría, o como Bukele en El Salvador, o como el gobierno de Perú, yo diría desde hace unos cuantos años, pero casi desde siempre, porque en Perú da la sensación de que lamentablemente en este sentido no ha pasado nada. Y hablo de Perú a propósito porque es un país, por supuesto, vecino y de nuestra región. Entonces, originales no son bastante, diría yo, copiones, pero más allá de la falta de originalidad, lo que hay que entender es que cómo crece hoy una niña o un niño trans y además los adultos responsables, ¿no? Padres, madres, quienes sean que viven con esa niñez trans. Bueno, con la certeza de que su vida no solamente no merece ser vivida, sino de que su identidad no va a poder ser lograda. Es decir, el Estado es identicida hoy respecto de infancias y adolescencias trans. ¿Por qué? Negar el derecho al tratamiento hormonal de una persona trans, niña, niño, que en general, además hay que decirlo hasta el hartazgo, no hay hormonización de infancias en la Argentina, ese es un mito, eso en general es falso de toda falsedad, y en la adolescencia, si empieza la hormonización, empieza en la adolescencia tardía y con mucha ayuda, quiero decir, es matarlos. Negarles el tratamiento hormonal es identicida, es matarlos. Franco, agradecemos tu tiempo, agradecemos esta conexión con el canal público de la provincia. La verdad que es súper claro y fundamentalmente lo importante es seguir con las luchas, seguir en la calle y seguir hablando de estos temas y no perder las conquistas que ya se tienen. Gracias, Franco. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, Emi, importante esto que decías, a 15 años del matrimonio igualitario, poder seguir teniendo estos temas en agenda y sobre todo conversarlo en casa. Gracias, Vicky. A vos.